Ya, jóvenes. Bueno, eh, les estoy aquí compartiendo lo que vamos a revisar hoy, que tiene que ver con todo lo que son los elementos básicos de control, ya para que ustedes los puedan reconocer de mejor manera y también sepan a qué corresponde cada uno de ellos, ya. Es súper importante que ustedes vayan conociendo, ¿cierto? Todos estos componentes, ¿ya? Con los que nosotros vamos a ir trabajando. Dentro de ellos tenemos, ¿cierto?, las protecciones, botoneras, luces piloto, contactores, relés, temporizadores, regletas soborneras y los gabinetes, ¿cierto? Si partimos por las protecciones, ¿cierto? Nosotros tenemos los automáticos, que ustedes ya, la gran mayoría los conoce, ¿cierto? De una u otra manera los hemos revisado, ya sea tanto en las clases presenciales como en clases virtuales. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Físicamente se ve así, ya la simbología o alguna de las tantas simbologías es la que aparece aquí, ¿ya? Un interruptor automático de N polos activos, ¿cierto? La cantidad de polos se representa con una línea en diagonal a este semicírculo que está acá, ¿ya? Capacidad de corriente, ajuste de corriente de trip, hay algunos, tenemos monofásicos, trifásicos, de caja moldeada que se llaman, tenemos los trifásicos del mini circuit breaker o el modular, como también es conocido. Eh, ¿Cierto? También tenemos la simbología, otro tipo de simbología. ¿Ya? Tenemos los fusibles, ¿cierto? Que estos son las que funcionan para todo lo que tiene que ver con cortocircuitos y sobrecorrientes muy elevadas. Tenemos los guardamotores. El guardamotor viene siendo el equivalente a un automático termomagnético, eh, eh, ¿cierto? Para los motores, exclusivamente para los motores. Y también tenemos el relé de sobrecarga o los relés térmicos con los que también se trabaja. Los fusibles, ahí tenemos su simbología, otro tipo de simbología, otro tipo de simbología que corresponde a ese elemento que parece un automático, ¿cierto? Que es donde yo pongo el fusible, que son los portafusibles, ¿ya? O un seccionador fusible también llamado, ¿ya? Ese es otro nombre que recibe este componente. Tenemos acá la simbología del guardamotor y la simbología de nuestro relé. Bueno, las botoneras son los elementos más básicos, más comunes. Es un interruptor, ¿cierto? Tipo pulsador, el cual, ¿cierto? Eh, Típicamente nos vamos a encontrar con el color verde, el normal abierto y el rojo, el normal cerrado. Ya, eso es lo común, eso es lo que está estandarizado. NA, ¿cierto? Normal abierto, o también podemos encontrar como NO, es normal open, y NC para ambos idiomas, ¿cierto? Normal cerrado o normal close, ¿ya? Tenemos la simbología correspondiente, ¿cierto? También en diagramas multifilares nos podemos encontrar con esta simbología. Y por último tenemos, ¿cierto?, el pulsador de emergencia. También tenemos botoneras compuestas donde tenemos el botón, ¿cierto?, el pulsador normalmente abierto y el normalmente cerrado en un mismo encapsulado. Las luces piloto, ¿cierto? Eh, que corresponde, ¿cierto? En presencia de fases normalmente vamos a encontrar los colores blancos y rojos, funcionamiento verde y azul, alarma amarillo y blanco, y también podemos identificar funcionamiento, ya sea manual automático u otros. Ya normalmente las luces piloto están asociadas a una nomenclatura, a una escritura debajo de ellos que indica qué es lo que realmente está indicando esta luz piloto.
Ya su simbología, muy simple, muy parecido a lo que es una ampolleta. Bueno, los contactores, ¿cierto? El contactor es el elemento de control por excelencia utilizado en todo lo que tiene que ver con electrocontrol, valga la redundancia, ¿ya? Que tiene que ver con el control de máquinas o elementos que consumen corrientes más elevadas. Ya, por ejemplo, no necesariamente puede ser un motor, también podemos estar hablando de luminarias. En un estadio no podemos encender un juego de luces, ¿cierto? Únicamente con un interruptor 912, sino que tenemos que hacerlo con un elemento de alta carga porque tengamos presente que las luminarias que se ocupan en los estadios son de alta intensidad, alto consumo de corriente, por lo tanto, eh, la corriente eléctrica que va a estar circulando por ese sector va a ser bastante elevado. ¿Ya? Aquí, bueno, tenemos, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo esto funciona. Una vez que yo le aplico en los terminales A1 y A2 una corriente eléctrica, que son, a esto corresponde una bobina. Esta bobina se magnetiza. Al magnetizarse, ¿cierto? Se mueven estas piezas móviles que están aquí. Si se fijan, también hay un resorte que devuelve después a la posición normal los contactos, ¿ya? Tenemos aquí cada una de las partes de nuestro contactor. Tenemos la parte de las conexiones, ¿cierto? Los bornes de contacto. Hay una cámara de extinción para las chispas. Obviamente esto para que los arcos que se forman al momento en el pequeño instante en el que los contactos se están juntando, ¿cierto? Este arco no salga de forma íntegra afuera, sino que se extinga en el interior del aparato. Tenemos el núcleo móvil, ¿cierto? La parte móvil, tenemos los contactos de las bobinas, ¿ya? Ese es nuestro contactor. Por otro lado tenemos los relés, ¿ya? Los relés, ¿cierto? Funcionan de manera muy similar a un contactor, con la diferencia que la potencia que nosotros podemos manejar en un relé es mucho más pequeña, ¿ya? La función también es más o menos la misma, que corresponde a ser un interruptor comandado a distancia, comandado eléctricamente, ¿ya? En donde tenemos una bobina, ¿cierto? La cual está, como aparece el ejemplo, si se fijan ahí tenemos un pivote. Este pivote mueve los contactos móviles, ¿cierto? Los contactos conmutados. En un relé nosotros siempre vamos a encontrarnos no solamente con un contacto normalmente abierto, sino que típico que va a estar el normal abierto y el normal cerrado juntos en un mismo equipo, ¿ya? En una misma juego de contactos, ¿ya? Y vamos a tener, como aparece aquí el ejemplo, ustedes pueden ver bien la presentación, se ve el movimiento de cada uno de los GIFs que están en la presentación. Sí, profe. Ya, ¿cierto? Tenemos ahí cómo se mueven, ¿cierto? Cuando yo aplico la tensión con este pulsador a nuestra bobina, y aquí este elemento que es común, que es donde yo normalmente voy a energizar, ¿ya? Esto es muy parecido al efecto que se provoca en un interruptor 924, que es el interruptor de escalera, ¿ya? Con la diferencia que aquí tenemos dos luminarias que se encienden con este elemento. Si ustedes se fijan, este principio es el mismo que se está ocupando en domótica hoy en día, ¿ya? Para encender los relés. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no hay un pulsador, sino que hay una señal electrónica que viene desde algún elemento tecnológico, ya sea un teléfono celular, ya sea alguna algún router, alguna conexión IP, ¿cierto? Algún elemento que reciba una señal de red aquí y yo hago el encendido de las luces mediante estos elementos, ¿ya? Hoy en día, una de las marcas que más ha difundido sus interruptores inalámbricos, ¿ya? Es la marca Sonoff, ¿ya? Sonoff. Y son interruptores que nada más que tienen son un pequeño receptor de red Wi-Fi que al momento de recibir una señal de un software, de un programa, ¿cierto? Hace que un relé cierre sus contactos y deje pasar los 220 volts hacia nuestras ampolletas, ¿ya? En este caso estos son relés electromagnéticos, ¿ya?
son elementos electromecánicos. ¿Por qué? Porque tenemos la bobina, que es el elemento eléctrico junto con los contactos, y aquí tenemos una parte móvil. Cuando tenemos una parte móvil, ya estamos hablando de piezas, entre comillas, mecánicas. Por lo tanto, se dice que estos elementos son elementos electromecánicos de accionamiento a distancia. También tenemos los relés de estado sólido, que son elementos electrónicos netamente. Aquí no existen piezas móviles como en este relé, pero se cumple la misma función con elementos electrónicos como por ejemplo los transistores. Siguiendo con la presentación, ¿cierto? Acá trabajamos con lo que son los temporizadores. Los temporizadores, ¿cierto? Son elementos que involucran un relé y un reloj, ¿ya? Este ya puede ser mecánico, derechamente, como el del ejemplo de acá abajo, ¿cierto? O estos electrónicos, ¿ya? En donde pasado un determinado tiempo se activa o se desactiva alguna señal. Por ejemplo, aquí tenemos un contacto con retardo a la conexión, ¿ya? Es decir, esto se va a cerrar después de un determinado tiempo. En cambio, un retardo a la desconexión es el elemento inverso, en donde después de un tiempo esto se desconecta, ¿ya? Eso es básicamente cómo funcionan los temporizadores, ¿ya? Podemos tener temporizadores también multifuncionales que pueden tener el retardo a la desconexión o el retardo a la conexión. Pueden tenerlos ambos, ¿ya? Pueden tener ambas conexiones. Las nomenclaturas, siempre nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, un contactor, la típica nomenclatura que ustedes van a encontrar en la simbología o en los diagramas, es que aparece como KM1, el contactor principal, y de ahí van teniendo otras nomenclaturas, ¿cierto? K1, K2, K3, los contactores que son auxiliares o que son anexos al trabajo que yo estoy realizando. Eh, por ejemplo, en una partida estrella de triángulo, el KM1 es el contactor principal y el K1 y el K2 son los contactores que están después. El KT1 o el T1 también puede corresponder a lo que son, en este caso, los temporizadores. También tenemos las borneras. Las borneras, lógicamente, ¿cierto? Hablamos de estos elementos que me sirven para ordenar mis circuitos, clasificarlos, demarcarlos, ¿cierto? Indicar, por ejemplo, a qué corresponde cada uno de estos. Esto normalmente lo vamos a encontrar ¿dónde? En los tableros. En los tableros eléctricos al interior, nosotros nos vamos a encontrar con esto. O, por ejemplo, una lámpara, un foco, actualmente trabajan con este tipo de borneras, típicamente con dos o tres cablecitos, ¿cierto? Donde va a estar la fase, el neutro y la tierra. Este en particular, que es para tablero, es exclusivamente para tierra. Si ustedes se fijan, tiene el color amarillo y verde, ¿cierto? Que corresponde a la nomenclatura internacional para los cables de tierra. Y por último, los tableros o gabinetes, ¿cierto? En donde nosotros vamos a meter todos nuestros elementos de control y señalización, ¿ya? Tenemos que en el interior del tablero nos vamos a encontrar con contactores, protecciones, ¿cierto? Protecciones focalizadas, la protección principal, nos vamos a encontrar con barras de cobre o barras distribuidoras, ¿ya? También elementos finales de control como son los relés, las borneras, ¿cierto? Donde van a llegar todos los cables que vienen o salen del tablero, ¿cierto? Hacia el exterior. Aplicaciones comunes en las que nos vamos a encontrar todos estos elementos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la partida directa, ¿ya? Tenemos nuestra partida directa donde, ¿qué nos encontramos en el elemento, en el diagrama de fuerza? Tenemos los fusibles, un interruptor general, el contactor principal, ¿cierto? El relé térmico y nuestro motor. Y el unilineal, tenemos lo que son las botoneras, ¿cierto? El relé térmico, lógicamente, el relé térmico ante cualquier cosa maneja estos contactos auxiliares que son el 95 y el 96, que hacen que se desconecte nuestro sistema ante cualquier falla. El pulsador de tensión primero,
Y luego, ¿cierto? Vamos a tener el pulsador de marcha y el contacto auxiliar de los contactores. ¿Para qué? Para hacer la famosa realimentación y hacer que nuestro contactor, ¿cierto?, se mantenga con energía y así, ¿cierto?, poder, ¿cierto?, utilizar estos pulsadores, porque si nosotros ocupáramos un pulsador de solamente sin pasar esta realimentación, nuestro contactor se encendería y una vez que yo suelte el botón, se apagaría, ¿ya? Y aquí lógicamente está la bobina de nuestro contactor principal, ¿ya? Acá está el esquema, ¿cierto? Como nosotros lo veríamos en la realidad, en donde tenemos, ¿cierto?, nuestro circuit breaker, nuestro automático principal, que alimenta nuestro contactor con toda la parte de fuerza, y aquí tenemos la parte de control, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la alimentación que ingresa al botón de detención. Del botón de detención se pasa automáticamente al pulsador de marcha, y del pulsador de marcha nos vamos a al primer borne eh, de la bobina de nuestro contactor, ¿ya? También tenemos aquí donde se realimentan nuestros contactos, que en este caso es del contacto 2 de nuestro pulsador. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese momento? La energía que en un instante inicial, ¿cierto? Si hacemos este seguimiento aquí en el unilineal para que aprendan a identificar los contactos, ¿cierto? Y le hacemos un seguimiento a la fase pasa por el fusible, del fusible pasa al contacto 95 de nuestro relé térmico, que es un contacto normalmente cerrado, por lo tanto la energía sigue fluyendo, al 96 del 96, ¿cierto? Pasamos al 1 y el 2, o al 11 y el 12 de nuestro pulsador de paro, ¿cierto? Se meten al 3 y el 4, en este caso del pulsador de marcha, ¿ya? O 23 y 24, que es lo mismo, ¿ya? Estos números son solamente indicativos, ¿ya? No significa que si en otra parte me encuentro con otro número esté malo, ¿ya? Eso es súper importante que ustedes lo aprendan. Puede ser, como aquí les dije, 1 y 2, puede ser acá 3 y 4, ¿ya? En el contactor, los contactos auxiliares y el contacto que es normalmente abierto, lo más común es que sí nos encontremos con esta nomenclatura que va a ser el 3 y 14, ¿ya? Estos contactos, ¿cierto? Cuando yo pulso el pulsador de marcha, se energiza la bobina. Al energizarse la bobina, estos contactos automáticamente se cierran. Como se cerró ese contacto, la energía, ¿cierto? Yo suelto este botón, ¿cierto? La energía aquí ya no puede pasar por el contacto 3 y 4, sino que pasa por el 3 y 14 que se cerró. Y al estar cerrado, ¿cierto? Se realimenta nuestro contactor y se mantiene cerrado de esa manera. Y cuando yo presiono el pulsador de paro, ¿cierto? ¿Eso qué es lo que va a pasar? Se va a interrumpir esa energía de golpe, ¿cierto? Este contacto 3 y 14 que estaba cerrado se va a abrir y la bobina va a dejar de estar magnetizada, por lo tanto nosotros ya no vamos a tener nuestro elemento funcionando. Hasta aquí, dudas, consultas. No. Ya. Otra aplicación típica, ¿cierto? Es la de estrella triángulo. ¿Para qué se hace esta partida, cierto? Es para reducir los impactos de carga que tiene una partida de motor en nuestra red, ¿ya? ¿Hasta cuántas veces la corriente nominal eleva el motor en su partida? No sé si se entendió la pregunta. Lo pregunto de otra manera. ¿Cuántas veces aumenta la corriente en la partida de un motor? Eso lo tienen que haber visto el año pasado, los que estuvieron en clases presenciales lo tienen que haber visto también. El profesor de alguna manera lo tiene que haber explicado el profesor Iván. ¿Hasta cuántas veces aumenta la corriente o el pic de partida de un motor al momento de su arranque?
Profe, son como 3 o 4 veces, ¿o no? Gracias por atreverse, pero son más veces. ¿Son como unas 8 veces o no? Sí, entre de 8 a 10 veces la corriente nominal del motor. ¿Alguien sabe lo que es la corriente nominal? ¿Conocen el concepto de corriente nominal? ¿Alguien lo maneja? Es la corriente que se necesita para que, por ejemplo, un motor funcione óptimamente, Sí, ¿cierto? sí, está bien, José, justamente. La corriente nominal, ¿cierto? Es la corriente de normal funcionamiento, ¿ya? O la corriente de funcionamiento óptimo, como tú lo dijiste, que es otra manera de decirlo, ¿ya? Súper bien, José, gracias. Eh, Esa es la corriente nominal, la corriente con la que el equipo va a funcionar a su plena capacidad, ¿ya? Con toda la fuerza que puede ejercer, con toda la... Esa es la corriente nominal, ¿ya? Entonces tenemos ese concepto. Entonces, cuando nosotros tenemos una partida, ¿ya? Pensemos en lo siguiente. Cuando los motores eléctricos trifásicos, ¿ya? Pueden partir de dos maneras, o pueden estar conectados de dos maneras, ¿cierto? Una es la conexión denominada estrella, en donde tres de sus terminales están unidos, ¿ya? Los terminales de su bobina. Pensemos que un motor tiene, así como aparece aquí en el dibujo, ¿cierto? Tiene seis terminales, ¿ya? Cuando nosotros puenteamos tres de estos terminales, lo que estamos haciendo es que las bobinas estén conectadas a 380 volts, ¿cierto? Repartida entre dos bobinas, ¿ya? Entre dos bobinas tenemos 380 volts. Mientras que si nosotros conectamos triángulo, ¿cierto? Vamos a tener la bobina conectada a 380 volts, una sola bobina, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Al tener una sola bobina conectada a los mismos 380 volts, vamos a tener un flujo mayor de corriente, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros aquí en la conexión estrella se genera un punto neutro que se llama, o un neutro flotante, al conectar, ¿cierto? Estas tres y al puentear tres de estos terminales. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cierto? Si yo mido entre una bobina y ese punto neutro, o ese punto común que se me forma, ¿ya? La corriente, el voltaje que yo voy a tener en una sola bobina solamente van a ser 220 volts. Por lo tanto, y por consecuencia, vamos a tener que la corriente va a ser más baja. Por lo tanto, al generar este tipo de partidas, que es la partida estrella-triángulo, ¿ya? Cuando yo tengo inicialmente esta partida estrella, parte el motor, genera un pic, pero ya no tan elevado, sino que se reduce ese pic, ¿cierto? Y después de 1 o 2 segundos, activo la conexión triángulo para que el motor, ya habiendo salido de su inercia, ¿cierto? Estando en movimiento, pueda aplicar mayor corriente a las bobinas y, por lo tanto, tener toda la potencia que está asociada a este motor, ¿ya? Lógicamente aquí tenemos el diagrama de potencia, ¿cierto? Solamente la parte aquí, como también está dibujado, ¿cierto? Con nomenclaturas distintas. Le presento estos dos dibujos para que vean que las nomenclaturas son distintas pero parecidas, ¿ya? Conservan algunos aspectos comunes entre ellas, ¿ya? Si se fijan, aquí está el KM1, como les dije delante, que siempre va a estar asociado al contactor principal.
¿ya? KM2, KM3, ¿ya? Las bobinas siempre, y aquí en cualquier nomenclatura, van a ser, los terminales de las bobinas van a ser el U1, B1, W1, U2, B2, W2, ¿ya? Eso va a ser siempre así, ¿ya? O, ¿cierto? VW y aquí X, Y y Z, ¿ya? Si se fijan aquí está asociado a un temporizador, ¿ya? Este temporizador, ¿cierto? Después que yo di el arranque, este, este temporizador recibe esa señal, ¿cierto? Recibe, de alguna manera este contactor se activa gracias a este KM1. ¿Para qué? Para que empiece a contar, para que se active nuestro, entre comillas, temporizador, nuestro reloj, y empiece a transcurrir 1 o 2 segundos y genere el cambio de forma automática, ¿ya? Y así no existe la intervención humana, y solamente ocupo 2 pulsadores, ¿cierto? Y no tengo que estar ocupando más pulsadores, ¿ya? Para que se produzca el cambio de estrella a triángulo. Por ejemplo, en un torno, ¿ya? En un torno para la gente que está asociada a la parte mecánica, ¿ya? O que ha trabajado de alguna manera en algo similar, la partida estrella triángulo se hace de manera manual, no se hace automático, ¿ya? Entonces así tenemos esta manera de reducir nuestros picos de arranque, ¿ya? Y este es otro, les aquí en la presentación les acabo de mostrar las dos aplicaciones más comunes de los contactores, y ya los elementos como los relés que tenemos que empezar a conocer, ¿cierto? Que aparecen aquí en esta presentación. Son las aplicaciones más comunes en la industria de lo que ustedes van a poder encontrar. Estas son las dos conexiones que ustedes tienen que manejar, ¿cierto? Muy, muy bien, aprendérselas de memoria prácticamente, ¿ya? También hay otra conexión, que es la conexión de inversión de giro, ¿ya? En donde eso nos sirve, por ejemplo, ¿cierto? Para algunas cintas transportadoras, cuando de repente se nos queda atajado algo. También en ventiladores que funcionan no solamente como ventilador, sino que también como extractores en algunos casos. Para hoy día los autos eléctricos, ¿ya? Los autos eléctricos, tenemos autos que trabajan en corriente alterna, ¿cierto? Porque dependiendo el fabricante, indica que ese tiene un mejor manejo de la potencia, un mejor manejo de los torques. Eso ahí hoy día está entre comillas en discusión para ver cuál es el mejor, sin corriente alterna o corriente continua, pero tenemos esa aplicación también en los portones eléctricos, por ejemplo. En un portón eléctrico, ¿cierto? Como el que ustedes van a tener que hacer más adelante en la maqueta, ¿ya? Que dicho sea de paso, no les vamos a tener que extender un poco los plazos dependiendo de lo que la pandemia nos vaya indicando, ¿ya? Ya que hoy día, por ejemplo, salir a comprar o a buscar materiales al liceo ya no está permitido, ¿ya? De hecho, en el liceo no tenemos gente y no siempre va a estar el pañolero, por ejemplo, en el liceo como para que ustedes pudieran ir a buscar materiales, ¿ya? Sino que eso depende del turno que él tenga, porque él va a estar en modo de turno. Así que eso es un aviso que les estoy dando, ¿ya? Ahí termina la primera presentación, ¿ya? Eh, Así que en la otra voy a reforzar un poco lo mismo, ya que les acabo de explicar, ¿cierto? Y les voy a compartir, ¿cierto? La pantalla de estos elementos. Porque es importante que les refuerce estos conceptos, ¿cierto? Porque son los elementos que ustedes necesitan conocer al momento de salir a hacer su práctica, al momento en un futuro más medianamente lejano, ¿cierto? Ustedes pueden salir a trabajar. Son elementos que ustedes se van a ver enfrentados inmediatamente. Ya esto es algo que son los elementos de control que aún siguen vigentes, por lo tanto, independiente que existan elementos que automaticen todo nuestro sistema, ¿ya? Que donde ya la intervención humana es mínima, estos elementos siguen estando presentes, ¿ya? Quiero reforzar el tema de la simbología, ¿ya?
del contactor, donde la bobina, que es el elemento que nosotros tenemos que activar mediante nuestros pulsadores, ¿cierto? Siempre va a estar asociado el A1 y el A2. Tenemos bobinas que pueden ser en corriente alterna y corriente continua, ¿ya? Ojo con eso. También, dato a tener presente es la alimentación de esta bobina. Tenemos relés y contactores que trabajan en corriente continua y corriente alterna. Hay algunos que tienen la posibilidad de trabajar en ambas corrientes, en ambas modalidades. Y partiendo desde los 12 volts, en el caso de los contactores, hasta los 380, y en el caso de los relés, ¿cierto? Podemos partir tranquilamente desde los 5 volts hasta 220, 380, incluso en algunos relés de tipo industrial, que no son muy comunes, pero pueden aparecer. Los contactos, siempre nosotros nos vamos a encontrar con, por un lado, L1, L2, L3, T1, T2, T3, normalmente asociado a la salida en la nomenclatura del contactor, y los números asociados a estos contactos, ¿ya? Los principales siempre van a estar 1, 2 y 3, 4 y 5 y 6. Todo lo que sea auxiliar, nosotros nos vamos a encontrar con números superiores al 13 y al 14, como este ejemplo. Este es un contactor, por ejemplo, con un contacto auxiliar. ¿Y qué tipo es ese contacto? ¿Alguien me puede decir de qué tipo es? ¿Es normalmente abierto o normalmente cerrado? Según lo que indica la nomenclatura ahí. ¿De qué tipo es ese contacto? El contacto 13 y 14. ¿Es un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado? Abierto. Exacto, es un contacto normalmente abierto. ¿Ya? Aquí esto manda, y aquí fíjense que es súper básico poder entender esta nomenclatura, ¿cierto? Y darse cuenta que es un contacto abierto. ¿Ya? Y ese es nuestro contacto auxiliar. Más abajo, ¿cierto? Tenemos nuestro relé térmico, ¿ya? Que por eso tiene este tipo de dibujos o ¿cierto? En donde, ¿cierto? Aquí también aparece otro tipo de nomenclatura para los contactos. Si se fijan, aquí el 95-96 tiene una línea cruzada. Y eso ya nos está indicando algo. Al estar cruzado, ¿cierto? Esto está cerrando el contacto, por lo tanto, esta nomenclatura equivale a un contacto normalmente cerrado. ¿Ya? Y muy por el contrario, en el caso del 97-98, vamos a tener que no hay nada que esté ahí. Por lo tanto, ¿cierto? Esto ya me indica que es un contacto normalmente abierto. Otro tipo de nomenclatura, aquí por ejemplo, un accesorio al cual se le puede conectar, en este caso a nuestros contactores, es un accesorio temporizador. ¿Ya? Este es un temporizador electromecánico muy parecido a los que tienen los hornos eléctricos, ¿cierto? Que suena como un reloj que hace el tic-tac típico, ¿cierto? Para generar, por ejemplo, un retardo. ¿Ya? Otros contactos auxiliares, ¿ya? También asociados a lo mismo, ¿ya? Contactos auxiliares que se pueden adosar, en este caso, o superponer sobre nuestro contactor. Nuevamente, volvemos a los relés, ¿ya? Estos dos elementos que estamos trabajando, relé y contactor, cumplen una función similar. Recordemos eso, funcionan de una manera muy parecida, ¿ya? La distribución y la forma de esos contactos y la potencia que manejan es lo que hace la diferencia. En donde tenemos, ¿cierto?, un contacto que es conmutado. Si se fijan aquí existe un contacto común, un contacto central, y una posición inicial que va a tener nuestro relé cuando está sin energía, en donde el contacto C está
haciendo, valga la redundancia, contacto con el normal cerrado. Por lo tanto, en una etapa inicial, estos dos están haciendo contacto. Por lo tanto, si ahí tuviéramos conectado algo que está asociado a la energía, va a haber circulación de energía por ahí. ¿Ya? La energía normalmente se hace llegar al punto C, cosa de distribuirla de un lado al otro. ¿Ya? Por el otro lado tenemos el contacto normalmente abierto, y una vez que yo le aplico cierta energía, esta pieza que es móvil y que es magnética, ¿cierto? Que tiene propiedades magnéticas, va a ser atraída por el campo magnético de nuestra bobina. Esto va a empujar esta palanca y este contacto C que estaba inicialmente haciendo contacto con el NC va a hacer contacto con el NO. Y de esa manera, ¿cierto? Se provoca el cambio de un contacto al otro. ¿Ya? Y por eso se le llama contacto conmutado, porque va conmutando entre uno de los dos contactos al cambiar su polarización o su energía. También nomenclatura que está en inglés, SP, single pole o unipolar, ¿ya? Single break, ¿ya? Contacto o apertura unipolar. Single throw, que es el arco. Y, ¿cierto? Acá nos encontramos con un SPDT, ¿cierto? Que son los single pole, double throw o doble espacio, ¿cierto? El espacio es más que throw, más que arco, es espacio, ¿ya? O contacto también podríamos decir, ¿ya? En donde se hace aquí el juego, si se fijan aquí tenemos un normal abierto y un normal cerrado en un mismo elemento, ¿cierto? Double break, y ahí tenemos toda la nomenclatura, ¿cierto? Con su significado, ¿cierto? De la abreviatura, el significado en inglés y su traducción, ¿ya? Por lo tanto, eso después ustedes lo pueden mirar con más detalle. Ya lo mencionamos, se energiza una bobina, esta genera un campo magnético, ese campo magnético trae las partes móviles de nuestros elementos que sean relés o contactores, y, ¿cierto? Eso ocurre y hace que nuestros contactos se junten, los contactos que son en este caso los de mayor potencia, ¿cierto? Vamos a poder hacer que trabaje así. Por ejemplo, un relé nosotros lo hacemos trabajar, si bien la potencia es pequeña de encendido, nosotros podemos manejar fácilmente 220 volts en cada uno de los contactos, 250, ya dependiendo del tipo de relé. Por eso utilizamos este fenómeno. Ya, si se fijan, por ejemplo, aquí aparece un dibujo. Este es un relé, ¿cierto? De 4 pines, que se le llama, ¿ya? 4 pines, donde tenemos un solo polo, ¿ya? Un solo polo, y nuestra bobina. Nosotros presionamos este botón, se energiza la bobina, se genera un campo magnético, este contacto que está abierto se cierra y se enciende nuestro motor. Fíjense, 5 volts y al otro lado tenemos 120 volts. Entonces la potencia, ¿cierto? Es alta, con la que podemos trabajar. Relés de estado sólido, aquí tenemos una comparación en cuanto a su simbología, ¿cierto? En este caso tenemos la bobina por el lado de un elemento electromagnético, ¿ya? Se genera nuestro campo, cambian de estado los contactos, ¿ya? Por el otro lado, en cambio, tenemos un elemento electrónico, ¿ya? Tenemos un diodo que al momento de ser energizado genera una luz. Esta luz, ¿cierto? Activa otro componente electrónico, el cual, al ser sometido a luz, cierra sus contactos y permite la circulación de corriente eléctrica. Las botoneras, otro tipo de formato, por ejemplo, que nos podemos encontrar, que es una caja con las dos botoneras, ¿ya? La nomenclatura 1, 2, 3, 4, si se fijaron, 1, 2 normalmente está asociado a normal cerrado, 3 y 4 a normal abierto. Los colores. Otra nomenclatura, otra forma de dibujarlo también que nos vamos a encontrar más adelante con todo lo que tiene que ver con la automatización, que delante se las mostré.
Por ejemplo, aquí 95-96 es un contacto normalmente cerrado, porque aquí me parece que está algo cruzado. En una simulación de un PLC, nosotros nos vamos a encontrar con que cuando se activa este contacto 95-96, cambia de estado y deja de estar esa línea que cruza, sino que lo pasa o cambia de color, por ejemplo. Ya lo mismo pasa acá con el 13 y 14. Esta es una partida directa como la que vimos delante, pero dibujada desde el punto de vista de los automatismos. Un pulsador de emergencia, súper importante, ¿cierto? Nosotros lo vamos a encontrar con esta simbología o con esta simbología. Esto hace alusión a todo lo que tiene que ver con el resorte, ¿ya? Aquí se fijan para contacto normalmente abierto, normalmente cerrado. Un pulsador de tirar, en vez de que este se presione, también hay unos interruptores que son de cuerda, ¿ya? Entonces, yo en vez de tener nuestro sistema pegándole algo, yo puedo tirar una cuerda y mi sistema se apaga, ¿ya? Para girar, para desenclavar, acá con llave para poder volver a rearmar nuestro sistema, ¿ya? Esa es otra opción. Interruptores de límite o límites de carrera o limit switch, también conocidos. Tenemos acá en este formato, también están los microinterruptores que son muy parecidos a los que están en las caseteras, en las impresoras, ¿ya? Que tienen un formato parecido a esto, ¿ya? Pero en el fondo son lo mismo, son contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados que se accionan de una manera distinta. Esto es muy ocupado en los portones eléctricos, por ejemplo. Cuando llega al final, ¿cierto?, del recorrido, lo que es el portón, hace contacto con esto, o también puede haber un sensor magnético, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Llegan ahí, chocan y se detiene la alimentación para nuestro motor. Yo vuelvo a apretar el botón y el motor vuelve a andar, pero en este caso, ahora en el otro sentido. Relés de sobrecarga y micro PLC o relés programables, también conocidos. Relés de seguridad, otra aplicación que tienen los relés, ¿cierto? Son relés que son trabajados con electrónica para aumentar su velocidad de respuesta, que sirven, por ejemplo, para evitar. Hay unos relés de seguridad que son exageradamente buenos, en donde hay un usuario que se está acercando a una máquina móvil donde él podría estar en riesgo, y el relé automáticamente desactiva todo el sistema y lo frena, ¿ya? Pone frenos. De esa manera, ¿cierto? Se asegura de que el usuario no le va a pasar nada. Jóvenes, ya estamos finalizando con las presentaciones. Dudas, consultas, hasta este punto. Si no hay dudas respecto de la presentación, dejo abierto el micrófono también para las dudas que puedan tener respecto del trabajo, ¿ya? Hoy día se tienen que entregar dos cosas: el plano y la carta GAN. Profe, mi lado, el plano no lo puede terminar. La carta Pero acá, en eso estoy ahora. en todos los casos, hoy día hasta las 23:59 tienen para poder entregar su trabajo, ¿ya? Profe, ¿qué se tenía que entregar? ¿El plano y qué más? El plano y la carta GAN. La carta GAN es donde ustedes ponen todas las actividades que van a realizar de este proyecto, ¿cierto? Independiente si tuvieron que hacer maqueta o no tuvieron que hacer maqueta, ¿cierto? Pero están todas las actividades que corresponden, ¿ya? Entonces, en el plano, ustedes qué es lo que deben incorporar y cuáles son las condiciones del plano, las vuelvo a repetir por si alguien todavía no ha comenzado y lo puede corregir ahora. El plano es una hoja de bloc grande, muy cercano al formato A2, ¿ya? En donde el margen izquierdo es de 3 centímetros, todo el resto de los márgenes son de 1 centímetro. El rótulo tiene que ir abajo, ¿ya? Abajo, todo junto, donde va
el nombre del proyecto, el instalador, el ingeniero, el que firma, la inscripción SEC, donde está el croquis de ubicación, ¿cierto? Y después el cuadro de cargas al lado, si es que les alcanza, un poquito más arriba, ¿ya? Recuerden que la casa tenía que cumplir con condiciones mínimas, que eran 3 habitaciones, living, comedor, cocina, baño, garage y una logia o una lavandería, ¿ya? Que son lo mismo. La iluminación tenía un circuito, el enchufe tenía otro circuito, la cocina y baño son otro circuito, ¿ya? O la lavandería en este caso, ¿ya? La cocina y el baño pueden estar juntos y la lavandería aparte. Por lo tanto, ahí tienen más o menos para que se hagan la idea de cuántos circuitos necesitan, ¿ya? Como les digo, tienen hasta las 12 de la noche para entregarme el de hoy, a las 23:59 segundos. Ustedes me entregan, tienen tiempo para entregar su trabajo. ¿Ya? Por el correo, ¿cierto? Sí. El correo, yo les voy acá a dejar mi correo. Los que ya me enviaron al otro correo, no lo reenvían, sino que yo me ordeno, ¿ya? Pero ocupen el correo institucional que tenemos ahora, que es ese. Ahí se los compartí en el chat, ya lo pueden sacar de ahí. También se los voy a compartir en el WhatsApp. Si no existen dudas, nos estaríamos viendo mañana a las 2:30. Chiquillos, me disculpo por lo tarde que nos llegó la información respecto del preuniversitario de la Universidad del Biobío. Ya antes de las 12 hubieron alumnos que yo sé que querían, pero que no alcanzaron, ¿ya?